El secreto que nos separa, capítulo 1111. No hablemos de ello. Frida bebió un sorbo de agua irritada mientras tiraba el bolso a un lado. Abril enarcó las cejas con una sonrisa. Déjame adivinar, ¿te has peleado con tu hermano? La expresión de Frida cambió ligeramente en señal de admisión silenciosa. La sonrisa de Abril se ensanchó al verla. Sacó una exquisita caja de su bolso. No malgastes tu energía con él. Echa un vistazo a esto. Frida se quedó inmóvil un momento, perpleja, antes de recibir la caja y abrirla para echarle un vistazo. La caja contenía un collar de su diseñador favorito que atormentaba sus sueños. Abril, Frida miró estupefacta a la persona que tenía delante. Abril observó la otra con la barbilla en la mano. Es un regalo de agradecimiento. La idea que me diste salió bien. La melancolía de Frida desapareció en un instante. Guardando la caja, preguntó por la situación de Abril. ¿Cómo van las cosas entre él y tú? Abril fue todo sonrisas al recordar el incidente de aquella mañana. No van mal. La niña ya no me ignora. Se encogió de hombros con una risita antes de continuar. Habría sido mejor para ella si se hubiera comportado así antes, ¿no crees? Podría haber sido más amable con ella. Frida no se atrevió a preguntarle cómo solía tratar a Estela, así que se limitó a decir con una sonrisa, siempre y cuando tu relación con Luciano haya mejorado. Lo más importante es que Luciano ha reconocido la mejora de mi relación con ella, dijo Abril, mencionando casualmente la noticia más importante. Frida se sorprendió ante aquellas palabras. ¿Por qué has dicho eso? Abril relató el intercambio con Luciano por teléfono aquella misma mañana. Frida sintió con impaciencia. Si es así, tu matrimonio con Luciano está asegurado. Abril la sintió impasible. Así que ya no tienes por qué enfadarte. Cuando me case con Luciano, hablaré bien de ti al señor Quevedo y él te devolverá el poder. Frida sonrió y levantó su vaso de agua. A falta de vino, esto tendrá que bastar. Enhorabuena por adelantado, Abril. El par chocó sus vasos y luego desayunaron con mucho ánimo. Mientras tanto, Andrés y Bautista se levantaron temprano de la cama aquella mañana, aunque sin la misma ferviente excitación que solían sentir ante la ida de volver al colegio. Con la disputa de papá y mamá en tal estado, papá ya no dejará que él venga a nuestro jardín de infancia. Ante este pensamiento, los chicos bajaron las escaleras con el ánimo por los suelos. Al llegar abajo se dieron cuenta de que su madre ya estaba sentada a la mesa. Ya se levantaron, chicos, estaba a punto de subir a despertarlos. Roxana sonrió a los niños y empezó a poner la mesa. El humor de los niños mejoró un poco al ver a su madre. ¿Tenemos que quedarnos en este colegio, mami?, preguntó Bautista instintivamente tras tomar asiento en la mesa del comedor. Las manos de Roxana se congelaron ante aquellas palabras mientras sonreía impotente al niño. ¿No te va bien en tu actual guardería? Bautista bajó la cabeza. Queremos estar con ella. El corazón de Roxana se retorció amargamente. Comprendía cómo se sentían los niños. Cuando Luciano llegó, se preguntó si podría convencerle de que Estela volviera a su antiguo colegio. Inesperadamente, el tiro le salió por la culata. No solo no había logrado que la niña regresara, sino que había provocado la ira de Luciano hasta tal punto que se la llevó. Capítulo 112. Yo los enviaré a la escuela más tarde. Roxana habló dubitativa mientras cenaban. Mami, ¿ya terminaste de trabajar? Los ojos de Andrés y Bautista se iluminaron al oír aquello. Aunque Estela ya no estaba en la misma guardería que ellos, seguían encantados de que Roxana pudiera enviarlos a la escuela. Roxana había estado evitando a Luciano y a Estela últimamente, así que fue Lisa quien los envió a la escuela. Andrés y Bautista sentían envidia cuando veían a los demás padres enviar a sus hijos a la escuela. Ante las preguntas de sus hijos, Roxana no pudo evitar sentirse un poco culpable. Sí, ya casi está. Los dos pequeños se animaron y desayunaron obedientemente. Después de desayunar, cargaron sus mochilas y esperaron en la puerta sin necesidad de que Roxana se los recordara. Roxana, sin embargo, estaba un poco indecisa. Todavía tenía trabajo que hacer esta mañana, pero por mucho que no quisiera admitirlo, quería probar suerte y ver si Luciano cambiaba de opinión y enviaba a Estela de nuevo a la guardería. Aunque la oportunidad fuera escasa, no quería perdérsela. Mamá, vamos a llegar tarde. No pudieron evitar insistir Andrés y Bautista después de esperar un rato. Solo entonces Roxana volvió en sí y le sonrió disculpándose. Vámonos. Dicho esto, reprimió la vacilación de su corazón, tomó su mochila y se dirigió hacia los chicos. Cuando llegaron a la entrada de la guardería, Roxana se bajó del coche y acompañó a Andrés y Bautista hasta Pilar. Señorita Jerez, ¿cuánto tiempo?, saludó Pilar a Roxana con una sonrisa.
Luego bajó la cabeza para mirar a Andrés y Bautista. La vista de los dos chicos hizo que la tristeza llenara su corazón. Se había acostumbrado a verlos con Estela. Recientemente, la visión de los muchachos recordaría a Pilar de Estela, y ella no podía evitar preguntarse cómo Estela estaría haciendo en un nuevo ambiente. Roxana tarareó suavemente en respuesta. He estado ocupada con el trabajo últimamente. Gracias por cuidar también de Andrés y Bautista, señora García. Ambas señoras estaban un poco distraídas y no charlaron durante mucho tiempo. A continuación, Pilar llevó a Andrés y a Bautista al colegio. Por otro lado, Roxana permaneció de pie en la entrada del colegio durante largo rato. A juzgar por la expresión de la cara de la señora García en este momento, puedo decir que ella no vino. Para no perder la oportunidad de conocer a Estela, Roxana siguió esperando delante del colegio. Sin embargo, seguía sin haber rastro de Estela incluso hasta que se cerró la puerta del colegio. Solo entonces se dio por vencida y regresó decepcionada al coche. Justo entonces Conrado la llamó y le apremió. «Doctora Jerez, ¿cuándo llegará?» Roxana había estado investigando ella sola las hierbas medicinales del grupo Herbolaria. Por eso nadie se atrevía a tocar las hierbas medicinales sin su guía. Ignorando la decepción en su corazón, Roxana respondió: «Lo siento, me ha surgido algo, iré enseguida». Conrado notó algo raro en su tono y se preocupó un poco. «¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda?» «No, gracias, ya estaba arreglado», respondió Roxana con voz abatida. Conrado se dio cuenta de que no estaba dispuesta a seguir hablando, así que dejó de insistir y colgó contacto. Roxana volvió a echar un vistazo a la escuela, pero no había rastro de Estela. Unos instantes después retiró la mirada, rió con desprecio y arrancó el motor del coche para dirigirse al Instituto de Investigación. Había olvidado que Luciano siempre había sido famoso por su decisión y determinación. Desde que había decidido cortar lazos con ella, era imposible que fuera en contra de sus palabras. Capítulo 1113. En la guardería, Andrés y Bautista estaban sentados en sus asientos en silencio, mientras los demás niños jugaban con Pilar. Intuyeron que algo no iba bien cuando Roxana les dijo que esa mañana los mandaría al colegio. No fue hasta que Roxana se los entregó a Pilar cuando se dieron cuenta de que Roxana miraba de vez en cuando a la multitud como si estuviera buscando a alguien. Cuando Pilar los condujo al interior del colegio, miraron hacia atrás y vieron que Roxana seguía mirando a su alrededor. Aunque Andrés y Bautista no dijeron nada, sabían que Roxana buscaba a Luciano y Estela. Mamá debía de sentirse muy mal después de la pelea de aquel día con papá. Al pensar en la tristeza y decepción de Roxana, el ánimo de Andrés y Bautista también se puso sombrío. «Andrés, Bautista, ¿qué pasa?» Al ver la mirada apática de los chicos, Pilar se acercó para consolarlos. «¿Echan de menos a Estela?» Ante la mención de Estela, las caras de Andrés y Bautista se descompusieron de inmediato. «¿Cómo estará ella?» «No se preocupen, el señor Fariña cuidará bien de ella». Naturalmente, Pilar no tuvo el valor de llamar y preguntar a Luciano. Así, solo pudo tranquilizar a los dos pequeños lo mejor que pudo. Sabiendo que Pilar los estaba consolando, Andrés y Bautista le dedicaron una sonrisa. «No se preocupe por nosotros, señorita García, estamos bien, déjenos solos un rato». Pilar no sabía qué más podía hacer aparte de consolarlos acariciándoles la cabeza. Luego se levantó y volvió con los otros niños. La visión de los niños jugando alegremente solo sirvió para empeorar el ya de por sí mal humor de Bautista. «Andrés, ¿qué crees que está haciendo él ahora? Papá debería haberla enviado a la escuela, ¿no?» Andrés, apretando los labios, tenía la misma preocupación que Bautista. Aún recordaba cómo Estela era acosada por sus compañeros de clase cuando acababa de entrar a la guardería. Por aquel entonces seguía teniendo problemas para llevarse bien con los demás niños, a pesar de que llevaba tiempo estudiando en la guardería. Sin embargo, cuando por fin se adaptó al entorno, Luciano la trasladó a otra guardería. A Andrés le preocupaba que los niños de la nueva escuela acosaran a Estela. «¿Qué hacemos si ella vuelve a sufrir acoso? Ahora ya no estamos a su lado». Bautista frunció las cejas y sugirió con cara seria: «¿Por qué no vamos a buscar a ella en secreto? Al menos tenemos que averiguar cómo le va en su nuevo colegio». Andrés también estaba preocupado por Estela. Sin embargo, al contemplarlo, puso una expresión solemne y negó con la cabeza: «No, no podemos volver a hacerlo». «¿Por qué? ¿No estás preocupado por ella?» Bautista estaba confuso. Andrés miró a su hermano con seriedad y preguntó: «¿Has olvidado lo que dijo la abuela de nosotros la última vez?»
Sonia había señalado a Andrés y Bautista y los había regañado por haberse llevado a Estela el otro día. Su tono era duro, sus palabras insultantes. Y lo que era más importante, Roxana se había visto arrastrada al lío por lo que ellos habían hecho. Al pensar en lo que había ocurrido aquel día, Bautista se sintió abatido. Se despatarró sobre la mesa lánguidamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y si alguien intimida a Ela? Andrés le dio unas palmaditas en el hombro a Bautista y lo tranquilizó. Ella nos ha prometido que hará todo lo posible para que papá se reconcilie con mamá, así que sus emociones deberían estar estables por ahora. Si alguien la intimida, creo que se lo contará a papá. Tras terminar la frase, el chiquillo entrecerró los ojos y dijo con maldad: en el peor de los casos, nos vengaremos en el futuro. Capítulo 1114. Sintiéndose mucho mejor después de oír lo que Andrés dijo, Bautista sintió profusamente en respuesta. Los dos se quedaron en silencio después de eso. El silencio se rompió cuando una adorable voz los llamó desde atrás. ¡Andrés! ¡Bautista! Al volverse, vieron a una niña con coletas apoyada en su escritorio. ¿Cuándo volverá Ela?, preguntó nerviosa. Aunque ella y Estela estaban muy unidas, no sabía nada de su traslado a otra escuela. Como a Estela se la veía a menudo cerca de Andrés y Bautista, pensó que podría preguntarles al respecto. Su pregunta hizo que Andrés y Bautista, cuyo humor acababa de mejorar, volvieran a sentirse deprimidos. Aún así, no se atrevieron a reventar la burbuja de la niña al ver la mirada expectante en sus ojos. «No tardará en volver», responden. Los ojos de la niña se iluminaron de alegría al instante. Sabía que Ela volvería. La señora García dijo que Ela ya no volvería, pero yo no la creí. Soy tan lista. A continuación, la niña regresó feliz a la multitud mientras Andrés y Bautista intercambiaban miradas. «Necesitamos que mamá y papá vuelvan a estar juntos lo antes posible», dijo Andrés con expresión seria. Por supuesto, Bautista comprendió lo que tenían que hacer. ¿Qué le dijo papá a mamá el otro día? Parecía muy disgustada. En cuanto a papá, Bautista sintió que le dolía el corazón al recordar la expresión de Luciano cuando se fue el otro día. Es como si papá no fuera a venir a vernos nunca más. Mamá y papá ya se habían peleado en el pasado, pero las cosas nunca habían ido tan mal. Andrés negó con la cabeza, pues tampoco entendía la situación. Intentamos preguntarle a mamá muchas veces qué había pasado aquel día, pero todo fue en vano. Aunque mamá respondió a todas nuestras preguntas, era evidente que nos estaba mintiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que mamá tiene tanto miedo de contarnos? ¿Se trata de mamá castigando a Ela?, sugirió Bautista. No, respondió Andrés frunciendo el ceño. Mamá no nos lo habría ocultado si fuera tan sencillo. Hay que pensar, ¿qué podría ser? Ni Andrés ni Bautista tenían ni idea de cuál era el motivo. De repente, a Bautista se le ocurrió algo y se sentó erguido en la silla. Podría ser por el señor Dorante. Papá se había peleado varias veces con mamá por culpa del señor Dorante. Desde entonces, mamá y el señor Dorante se han acercado mucho. Tal vez papá está enojado con mamá por esto. Sí, tiene que ser eso. A Andrés se iluminaron los ojos al oír eso. Bautista tiene razón. Vamos a hablar con mamá de esto. Le diremos que se mantenga alejada del señor Dorante porque no nos cae bien. La sugerencia de Bautista reflejaba su forma pura de pensar. Andrés, en cambio, era capaz de ver las cosas desde la perspectiva de Roxana. Pero mamá solo está en contacto con el señor Dorante por motivos de trabajo. Luego se volvió hacia Bautista mientras continuaba con el ceño fruncido. Ambos vimos lo mucho que trabajó mami para conseguir esta oportunidad laboral. Pedirle a mamá que renuncie a esta oportunidad de trabajo simplemente porque no nos gusta el señor Dorante sería injusto para ella. Bautista sintió que se le apretaba el corazón al recordar lo ocupada que tenía estado Roxana por aquel entonces. Pero es posible que papá y mamá se peleen por culpa del señor Dorante. Bautista seguía indeciso al respecto. No podía elegir entre la carrera de Roxana y Luciano. Capítulo 1115. Los dos siguieron discutiendo aquel asunto durante el resto del día. Siendo el más emocional de los dos, Bautista simplemente quería que Jael se fuera para que Roxana y Luciano volvieran a estar juntos. Andrés, en cambio, era más racional y no quería afectar la carrera de Roxana. Sin embargo, ninguno de los dos fue capaz de llegar a una conclusión ni siquiera cuando terminaron las clases. Andrés, Bautista, miren quién está ahí. Pilar vio a Roxana esperando en la puerta principal en cuanto salieron por la puerta del aula. Andrés y Bautista estaban tan absortos en sus pensamientos que ni siquiera se dieron cuenta de que Roxana estaba allí de pie hasta que Pilar lo mencionó. Al mirar hacia la puerta vieron que Roxana también parecía distraída.
La expresión de la cara de Roxana hizo que Andrés y Bautista estuvieran más decididos a ayudar a Luciano y Roxana a volver a estar juntos. «¡Mami!», gritó Bautista a Roxana mientras corría hacia ella. Roxana salió de sus pensamientos y le dio una palmadita en la cabeza antes de escudriñar instintivamente la multitud. A pesar de haber confirmado los sentimientos de Luciano hacia ella esa misma mañana, Roxana seguía acercándose cuando terminaron las clases. Se negaba a darse por vencida, pero lo cierto era que seguía sin ver rastro de Estela por ninguna parte. Mientras Andrés caminaba un poco más despacio, vio claramente a Roxana buscando a Estela entre la multitud. No lo entiendo. ¿Por qué mamá seguiría peleándose con papá si se preocupa tanto por ella? «Vamos a casa, mami», dijo Bautista con voz baja cuando Andrés se acercó a ellos. Roxana le dedicó una sonrisa y asintió en respuesta, pero sus piernas se negaban a moverse. Tal vez debiera esperar un poco más. Al darse cuenta de su vacilación, Andrés alargó la mano para cogerla y le dijo: «Ella no ha venido hoy al colegio, mami». Naturalmente, eso significaba que nadie vendría a recogerla. Roxana se quedó helada de sorpresa cuando se dio cuenta de que Andrés había visto a través de sus pensamientos. «Vamos a casa», añadió Andrés mientras le daba un ligero tirón de la mano. Habiendo aceptado la realidad tal y como era, Roxana respondió con una sonrisa irónica: «De acuerdo, vámonos». Caminó de la mano de Andrés y Bautista hacia su coche. No fue hasta que entraron en el coche que Bautista se dio cuenta de que Roxana había estado buscando a Estela antes. Después de discutirlo con Andrés durante todo el día y presenciar cómo Roxana buscaba a Estela, Bautista no pudo evitar preguntar: «Mami, ¿podría llamar al señor Fariña y preguntarle cómo está ella?». Aquella pregunta pilló a Roxana completamente desprevenida e hizo que apretara con más fuerza el volante. «¿Mami?». Roxana había querido decirles que no le convenía llamar a Luciano, pero no atrevía a decirlo al ver lo preocupados que estaban por Estela. Después de dudar un poco, Roxana contestó: «Le haré una llamada esta noche y se lo contaré mañana, chicos». «De acuerdo». Viendo cómo Roxana había accedido tan fácilmente, Bautista supuso que el conflicto entre ella y Luciano no era tan grave. Sin embargo, mientras se recostaba en su asiento, Andrés le pinchó en el brazo y le lanzó una mirada. Debido a lo bien que se conocían, esa mirada fue todo lo que Bautista necesitó para entender lo que Andrés intentaba decirle. «Mamá está mintiendo. En realidad no va a hacer esa llamada». Bautista frunció los labios decepcionado cuando cayó en la cuenta. Luego permaneció en silencio durante el resto del trayecto de vuelta a casa. Capítulo 1116. Roxana y los niños acababan de entrar en la mansión cuando vio a Jael sentado en el salón. «Ah, ya estáis todos en casa», Jael le saludó con una sonrisa. «El señor Dorante ha venido esta tarde. Le he hecho esperar en el salón ya que es amigo suyo, señora Jerez», dijo Lisa al salir de la cocina. Roxana asintió e indicó a Andrés y Bautista que fueran a lavarse las manos. Sin embargo, se negaron a moverse y se quedaron mirando a Jael. «Justo hoy estábamos hablando del señor Dorante. ¿Quién iba a pensar que nos encontraríamos con él tan pronto?». Los ojos de Bautista estaban llenos de resentimiento mientras miraba a Jael. Naturalmente, Jael era muy consciente de la hostilidad de Bautista, pero fingió no darse cuenta. «¿Qué le trae por aquí hoy, señor Dorante?», preguntó Roxana confundida. Jael levantó ligeramente la barbilla y le hizo un gesto para que mirara hacia el sofá en monoplaza de la derecha. Roxana vio una cesta mediana en el sofá, pero no pudo distinguir lo que había dentro. «¿Qué es esto?», preguntó frunciendo el ceño. Jael arqueó una ceja y contestó: «Ya te lo había contado antes, ¿no? Nuestra familia te daría acceso a nuestros antiguos libros de medicina si te convirtieras en nuestro socio. Mi abuelo me hizo traerlos. Dijo que podrían serle de ayuda, doctora Jerez». A Roxana se iluminaron los ojos al oír que eran los antiguos libros de medicina de la familia Dorante. Se acercó rápidamente al sofá y abrió la cesta. Efectivamente, estaba lleno de todos los libros de medicina antigua que tanto habían deseado antes. «Muchas gracias, señor Dorante, son justo lo que necesitaba», dijo Roxana en tono alegre. Jael le dedicó una leve sonrisa en respuesta. «Ese es mi abuelo a quien deberías dar las gracias. Por supuesto, puedes agradecérmelo mañana si quieres». Al notar la cara de confusión de Roxana, continuó: «Tu instituto de investigación se está quedando sin hierbas medicinales, ¿verdad? Acabo de comprar un nuevo lote. Deberían llegar mañana». La sonrisa de Roxana se desvaneció ligeramente al oír aquello. «Está siendo demasiado amable, señor Dorante. No sé cómo podré pagárselo». Jael estaba a punto de decir algo cuando Bautista llamó a Roxana desde el baño. «Mamá, nos hemos quedado sin jabón».
Andrés y Bautista habían estado escuchando la conversación desde fuera del baño. De camino a casa, Roxana seguía enfadada por lo de Ela, pero de repente parecía muy contenta después de ver a Jael. Dado lo rápido que había cambiado su humor por culpa de Jael, era natural que Andrés y Bautista se hicieran una idea equivocada. Bautista se enfadó tanto que tuvo que interrumpir su conversación. Por supuesto, Roxana no le dio mucha importancia en ese momento, le dedicó a Jael una sonrisa cortés y se fue a buscar jabón para los niños. Sin embargo, al entrar en el cuarto de baño, vio una pastilla de jabón nueva sobre el lavabo. Roxana se quedó paralizada y miró confusa a sus dos hijos. Bautista estiró la mano y tiró del dobladillo de la camisa de Roxana, diciéndole en silencio a su madre que quería que dejara de hablar con Jael. Roxana estaba encantada de recibir los libros y las hierbas, así que se dejó llevar hablando con Jael. No fue hasta que vio las acciones de Bautista que recordó cuánto les disgustaba a Jael. El señor Dorante solo está aquí para traerme algo. Se va muy pronto. No puedo echarle ahora porque sería de mala educación, dijo con cara de incomodidad. Bautista tiró aún más fuerte de su camisa y negó profusamente con la cabeza. No. Roxana no tuvo tiempo de consolarle más, así que se limitó a darle una palmadita en la cabeza y dijo: el señor Dorante todavía me está esperando fuera, así que tengo que volver con él ahora. Pórtense bien, ¿de acuerdo? Salió del cuarto de baño y se dirigió al salón. 1117. Andrés y Bautista se quedaron un rato más en el baño antes de salir. Roxana seguía charlando con Jael en ese momento. Ella había querido que se fuera cuanto antes, pero Jael empezó a hablar de los libros de medicina antigua a mitad de la conversación. Debido a la increíble pasión de Roxana por la medicina, no pudo evitar dejarse llevar hablando de nuevo de ella. No fue hasta que Lisa les dijo que la cena estaba lista que se despertó. ¿Le gustaría quedarse a cenar, señor Dorante?, preguntó Roxana por cortesía. Jael arqueó una ceja cuando vio a Andrés y Bautista de pie junto a la cocina. Los dos le miraban como puñales y parecían dispuestos a hacerle pedazos si aceptaba su invitación. Como aún eran niños, parecían adorables por muy feroces que fueran sus expresiones. Jael no pudo evitar sonreír divertido mientras decía con suspense: «Gracias por la invitación, señora Jerez». Y iba por la mitad de la frase cuando Bautista le cortó: «Ya no tengo ganas de comer, mamá. Quiero llamar a papá». En lugar de terminar la frase, Jael hizo una pausa deliberada y miró a Roxana con confusión. A Roxana le pillaron completamente desprevenida las palabras de Bautista y empezó a entrarle el pánico. Después de tomarse unos segundos para recuperar la compostura, dijo disculpándose: «Lo siento, yo...». Jael asintió comprensivo y la interrumpió: «No pasa nada. Creo que los niños no se encuentran bien. Deberías ir a echarles un vistazo». Roxana le dedicó una sonrisa de agradecimiento antes de caminar hacia Andrés y Bautista. ¿Están bien? Vamos arriba para que pueda revisarlos, dijo mientras los conducía escaleras arriba. Mientras seguían a su madre, Andrés y Bautista se dieron la vuelta y lanzaron a Jael otra mirada cautelosa. Jael se limitó a responder mirándoles con una sonrisa indiferente. La sonrisa de Roxana se desvaneció en cuanto llegaron arriba. Luego miró fijamente a Andrés y Bautista con expresión severa, solo para dejar escapar un suspiro de impotencia al ver las miradas desafiantes en sus rostros. «Andrés, Bautista, el señor Dorante es un invitado, ¿recuerdan? Tienen que ser educados con él». «Pero dijiste que el señor Dorante se iría pronto. ¿Por qué le has hecho quedarse a cenar?», preguntó Bautista con el ceño fruncido. Nunca había visto a mamá tratar tan bien a papá. «Solo lo hice por cortesía. Además, ustedes dos oyeron nuestra conversación. Estábamos hablando de medicina, eso es todo», respondió Roxana. Sabía que a Andrés y Bautista no les gustaba, pero no esperaba que lo hicieran tan evidente. Roxana sintió que le dolía la cabeza solo de pensar en lo que Bautista había dicho antes. «Además, solo les prometí que llamarían al señor Fariña. No he dicho nada de que sea su padre, así que no se inventen cosas ahora». Aunque Jael no asociaría esas palabras con Luciano, las cosas podrían ponerse problemáticas si esos dos lo dicen delante de Luciano, sobre todo teniendo en cuenta el estado actual de nuestra relación. Bautista hizo un berrinche cuando vio que Roxana defendía a Jael. «No me importa, quiero que el señor Fariña sea mi papá». Capítulo 1118. Roxana se quedó helada al oír aquello. Era muy consciente de lo mucho que les gustaba a Luciano, Andrés y Bautista. Del mismo modo, también sabían que no había estado viendo a Luciano desde que las cosas se torcieron entre ellos. Por eso, a Roxana le sorprendió que fueran tan testarudos al respecto. Por un momento, incluso se preguntó si sería mejor dejar que Andrés y Bautista se fueran con Luciano.
Sin embargo, se apresuró a reprimir ese pensamiento. He trabajado tan duro todos estos años para poder vivir una vida cómoda con Andrés Bautista. Todo este trabajo duro sería en vano si los perdiera. Después de pensárselo un rato, Roxana se inclinó y le dio una palmadita en la cabeza a Bautista. No digas esas cosas nunca más, ¿de acuerdo? El señor Fariña es el papá de Ela. En cuanto a ustedes dos, bueno, ya tendrán su propio papá algún día, dijo con una cara de disculpa. Bautista frunció el ceño y pareció a punto de decir algo en señal de protesta. Sé que a ustedes dos no les gusta el señor Dorante, no os preocupéis. Él y yo somos estrictamente socios. No os obligaré a llamarle papá ni nada parecido, añadió Roxana con una sonrisa. Pero yo solo quiero a mi papá. Sin embargo, antes de que Bautista pudiera expresar su pensamiento, Andrés le cortó. Entiendo, mamá. Uno de nuestros compañeros ha venido hoy a preguntarnos por Ela. Bautista está de mal humor porque está preocupado por Ela. Danos un poco de tiempo para nosotros y estaremos bien después de un rato. Andrés lanzó entonces una mirada de advertencia a Bautista, incitando a éste a guardar silencio. La mirada de Roxana se volvió sombría cuando le oyó mencionar a Estela. El señor Fariña cuidará bien de Ela, así que ustedes dos no tienen que preocuparse por ella en absoluto. Andrés asintió obedientemente. Me aseguraré de hablar con él sobre esto. Deberías volver abajo, mami. El señor Dorante todavía te está esperando. De no haber sido por el recordatorio de Andrés, Roxana se habría olvidado por completo a Jael. De acuerdo, ustedes dos quédense aquí, ¿de acuerdo? Cenaremos juntos cuando el señor Dorante se vaya. Luego les dio unas palmaditas en la cabeza antes de bajar corriendo las escaleras. Jael leía despreocupadamente uno de los antiguos libros de medicina que había en el sofá. Levantó la vista al oír sus pasos y preguntó, ¿cómo están los niños? Roxana se sintió un poco nerviosa al responder, nada importante, en realidad. Solo tenían una rabieta porque hoy se han peleado con unos niños en la guardería. Jael asintió y fingió ignorar su hostilidad hacia él. Sí, los niños son así a veces, solo tienes que estar más atenta a sus emociones. Roxana le dedicó una sonrisa forzada y dijo asintiendo, gracias por el amable recordatorio, señor Dorante, intentaré tenerlo en cuenta. Estaba a punto de invitarle a quedarse a cenar, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando miró los platos de la mesa. Por supuesto, Jael notó los sutiles cambios en su expresión. De todos modos, se está haciendo tarde. No es frecuente que mis padres vengan a quedarse un rato, así que tengo que volver y cenar con ellos. Me temo que esta vez no podré hacerte compañía, dijo con una mirada ambigua. Roxana solo le estaba invitando a quedarse a cenar por cortesía, pero lo hizo sonar como si ella quisiera su compañía. Sin embargo, la mente de Roxana estaba tan desordenada que no se dio cuenta de lo íntimas que sonaban sus palabras. De hecho, incluso se sintió un poco aliviada al decir, oh, no pasa nada. Después de todo, no hay nada más importante que pasar tiempo con la familia. Debería irse, señor Dorante. No querría hacer esperar a sus padres, ¿verdad? Capítulo 1119. Jael aceptó sonriendo. Primero me iré. Mira estos libros de medicina y ponte en contacto conmigo cuando quieras si tienes preguntas. La gratitud llenó los ojos de Roxana. Lo haré. Así, uno tras otro se dirigieron hacia la puerta. Antes de entrar en el coche, Jael echó la cabeza hacia atrás y lanzó a Roxana una mirada misteriosa. Al notar las miradas del hombre, Roxana frunció las cejas desconcertada. Es una verdadera lástima perder la oportunidad de cenar con usted esta noche, señorita Jerez. Jael tenía la cara llena de decepción. Roxana se quedó visiblemente estupefacta durante un breve instante, pero contestó amablemente, ya habrá oportunidades en el futuro. Además, aún tengo que darle las gracias por proporcionar medicina a nuestro instituto de investigación, señor Dorante. Jael arqueó una ceja. Si quiere agradecérmelo, ¿qué tal si me prepara personalmente una comida, señorita Jerez? Sin esperar la respuesta de Roxana, Jael añadió, estoy harto de esos restaurantes de afuera y he pensado que probablemente tengas unas habilidades culinarias impresionantes. Me pregunto si tendré el privilegio de probar los platos que haces. Roxana no podía negarse, ya que el hombre lo había dicho así, por lo tanto solo podía estar de acuerdo. Si lo desea, señor Dorante, puedo cocinar para usted, pero espero que no se decepcione. Jael levantó las cejas y soltó una risita. No me decepcionarás mientras seas el cocinero. Al caer sus palabras, se dio la vuelta y subió al coche. Trato hecho. Me prepararás una comida la próxima vez. Hoy es tarde, volveré primero. Roxana sintió distraídamente.
¿Soy solo yo o su actitud parece un poco rara ahora? Siempre hemos sido nada más que socios de negocios. ¿Por qué de repente me pide que le prepare una comida? ¿No es demasiado íntimo? Tras ver partir el coche, Roxana se dirigió de nuevo a la mansión, abrumada por sentimientos encontrados. Mientras tanto, Andrés y Bautista bajaron al oír el alboroto. Al pensar en la promesa que acababa de hacerle a Jael, Roxana no pudo evitar sentir una pizca de culpabilidad surgir en su interior al ser consciente de lo repulsivos que eran los chicos hacia Jael. La comida se está enfriando, rápido, ven a comer, intentaba desviar la atención de los niños. Bautista mostraba una expresión hosca. Mami, ¿cuánto tiempo más tienes que trabajar con el señor Dorante? Roxana frunció el ceño frustrada. Eso no es algo que yo pueda decidir. Bautista había querido decir algo más, pero Roxana se apresuró a darle algo de comida y le dijo, ya basta, date prisa y come. Sabiendo que Roxana no quería insistir más en el tema, el chico cerró la boca de mala gana. Por mucho que Andrés había intentado explicarle la situación y le había dicho que sus acciones pondrían a Roxana en un aprieto, Bautista seguía sin poder controlarse. Mamá no ha tenido ningún contacto con papá últimamente. En cambio, se encuentra con el señor Dorante casi todos los días. Si esto sigue así, ¿quién sabe si mamá sentirá algo por el señor Dorante? Mientras estos pensamientos pasaban por la mente de Bautista, Roxana no tenía ni idea. Por alguna razón, ese día estaba especialmente preocupada. Por un lado, estaba preocupada por Estela, y dos, sentía algo raro por el comportamiento de Jael. Por eso no estaba de humor para preocuparse por los sentimientos de Andrés y Bautista. Mientras Roxana terminaba la comida inquieta, inevitablemente sintió que una sensación inquietante volvía a surgir en su interior al recordar su promesa a los chicos de que llamaría a Luciano para comprobar el estado de Estela. Afortunadamente, parece que Andrés y Bautista se habían olvidado del asunto tras la repentina aparición de Jael y por tanto no la premiaron al respeto. Roxana soltó un suspiro de alivio, fingió que no había pasado nada y observó cómo se dormían los chicos antes de volver a su habitación. Capítulo 1120. Abril llamó a Luciano cuando era casi la hora de salida de Estela y pidió recoger a la niña del colegio. Luciano no se lo pensó demasiado y asintió, pues pensó que no habría ningún problema, ya que los dos se llevaban bien esa misma mañana. Desde que Estela se asustó en clase la otra vez, sus compañeros empezaron a verla como un bicho raro. Durante todo el día, muchos de sus compañeros le lanzaron miradas de disgusto. Por eso, Estela no quería jugar tan bien con ellos. El largo día en el colegio le hizo echar aún más de menos a Andrés y Bautista y se sintió extra abatida al salir de clase. Cuando la niña se iba a la profesora y vio a la persona que la esperaba en la entrada, se le cayó la cara de inmediato. ¿Ela? Abril, sin darse cuenta de la expresión de la niña, se acercó a ella cariñosamente. Pamela saludó cortésmente a Abril y tomó la iniciativa de compartir la actuación de Estela en la escuela. Él es una buena niña hoy en clase, solo que no está muy familiarizada con los otros niños y por eso no es muy entusiasta durante los juegos, pero estoy segura de que lo hará mejor después de unos días. Al oír esto, Abril movió la cabeza en señal de reconocimiento. Muchas gracias. Pamela se apresuró a esbozar una sonrisa. Es lo que debería hacer. El mérito debería ser de sus padres por educarla bien. Solo después de intercambiar unas palabras de cortesía con Pamela, Abril recordó que aún tenía que terminar su tarea, llevar a Estela de vuelta a casa. Para entonces la niña tenía tanta hambre que su barriga se había deshinchado y su humor sombrío empeoró más que antes. Abril se despidió de Pamela disculpándose y metió a Estela en el coche. La señora Verdugo dice que no eres entusiasta durante los partidos. ¿Es porque no te gustan los otros niños de la clase? El comportamiento de Estela, aquella mañana, probablemente le había dado a Abril la ilusión de que podía conversar con la niña despreocupadamente. Sé que quieres jugar con esos dos chicos, pero no es posible que vengan a acompañarte, por eso tienes que intentar hacer nuevos amigos pronto. En cuanto Abril terminó de hablar, Estela se desternilló y arremetió. No quiero. Andrés y Bautista vendrán a visitarme. Seguiré jugando con ellos en el futuro. No necesito nuevos amigos. Abril se sintió sorprendida por la actitud de Estela. Lo digo por tu propio bien. Solo te pondrás bien si haces más amigos. No estoy enferma, Estela replicó. Fue entonces cuando Abril se dio cuenta de que había dicho algo equivocado. No quería decir esto, simplemente pensé, quería volver a hacer las cosas bien, pero no sabía cómo continuar. Después de todo, eso era exactamente lo que quería decir, solo que se había olvidado de taparlo. Lo siento, no debería haber dicho eso. ¿Puedes perdonarme, Ela? Abril se disculpó cuidadosamente tras una breve pausa. Lamentablemente, Estela no se molestó en darle ningún tipo de respuesta. Abril estaba sin duda muy arrepentida.
No le había resultado fácil impedir que Estela la ignorara. Sin embargo, ahora su relación había vuelto al punto de partida por culpa de sus palabras equivocadas. De camino a casa, Abril intentó por todos los medios salvar la situación. A pesar de sus innumerables intentos de explicarse, no consiguió que la niña volviera a responder. Mientras el coche se acercaba lentamente a la entrada de la residencia Fariña, Abril sintió una inexplicable sensación de remordimiento surgir en su interior. Recordó cómo el propio Luciano había dicho esa misma mañana que su relación con Estela había mejorado. Por eso no quería que viera cómo estaban las cosas entre ella y la niña. Por desgracia, Estela no tenía ninguna intención de cooperar con ella y entró en la casa con su bolso. Luciano también acababa de volver a casa del trabajo. En cuanto vio entrar a Estela, se fijó en la expresión de su cara. ¿Qué ocurre?, preguntó Luciano, preocupado mientras sus cejas se fruncían en una sola línea. Estela, sin embargo, solo frunció los labios y lo miró en silencio. Sin soltar palabras, se dirigió escaleras arriba con su bolso.